Liturgia para hoy viernes 15 de enero. Feria Verde, semana 1 del tiempo ordinario. San Francisco Fernández de Capillas. Nació el 15 de agosto de 1607 en Palencia, España. Sacerdote dominico y mártir. Anunció el nombre de Cristo en las Islas Filipinas y luego en Fujian, China, donde fue encarcelado cuando regresaba a su refugio luego de atender enfermos, juzgado y condenado por defender su fe y su amor a Jesucristo. Muere degollado en 1648. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000, justamente con 120 mártires de China. Antífona. Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Oremos. Haz, Señor Dios, que nos revistamos con las virtudes y nos encendamos con los afectos del corazón de tu Hijo, para que, configurados a su imagen, merezcamos participar de la eterna redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 5 y 11. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. En efecto, entramos en el descanso los creyentes, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos por tanto en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de rebeldía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 77. No olviden las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olviden las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olviden las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconsciente, de espíritu infiel a Dios. No olviden las acciones de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha revisado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico y, como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban que, para sus adentros, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil?
¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios, Padre de las misericordias, que en la sobreabundancia de caridad con que nos amaste, nos diste con bondad inefable a tu unigénito, haz que en perfecta comunión con Él te ofrezcamos un culto que te agrade. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dice el Señor: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, de sus entrañas manará torrentes de agua viva. Oración después de la comunión. Habiendo participado de este sacramento de caridad, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados a Cristo en la tierra, merezcamos ser admitidos en su gloria en el cielo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Espíritu Santo, ilumínanos para que nuestros pensamientos y palabras sean acordes con las inspiraciones y las bendiciones que las Sagradas Escrituras nos infunden. Acompáñanos a cada paso y a cada instante de nuestra existencia, para que seamos siempre un motivo de alegría y de bendición para nuestro prójimo. Amén. Lectura. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso. Hebreos 4, 1 al 5 y 11. La lectura de hoy habla mucho del descanso o el reposo. En un primer sentido, se refiere a la historia de Israel en el desierto. Dios los destinaba a la tierra prometida, donde encontrarían el reposo después de 40 años de peregrinación por el desierto. Pero por haber sido infieles a Dios, no merecieron entrar en el descanso. La generación que salió de Egipto no entró en Canaán. Moisés tampoco. En otras ocasiones se habla del descanso del sábado, imitación del descanso de Dios el séptimo día de la creación, y también del descanso de Cristo Jesús en el sepulcro, después de llevar a cumplimiento la misión que el Padre le había encomendado. El reposo del sábado santo. El autor de la carta atribuye el que los antiguos no entraran en el descanso a su desobediencia, y quiere que los cristianos aprendan la lección y no caigan en la misma trampa que los israelitas en el desierto. Tienen que ser perseverantes en su fidelidad a Dios y así conseguir que el Señor los admita al descanso verdadero. El descanso de Dios, el que nos consiguió Cristo con su entrega pascual. Por eso le recomienda encarecidamente: empeñémonos en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de desobediencia. El descanso verdadero no es el de una tierra prometida. Ese es un descanso efímero. El verdadero es llegar a gozar de la vida y la felicidad total con Dios, en la escatología. Y aquí es Cristo Jesús el que, como nuevo Moisés, nos quiere introducir en ese descanso definitivo al que Él ya ha llegado. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Marcos 2, 1 al 12. Es simpático y lleno de intención teológica el episodio del paralítico a quien lo bajan por un boquete en el tejado, y a quien Jesús cura y perdona. He de admirar, ante todo, la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo y lo llevan ante Jesús, sin desanimarse, a pesar de la dificultad que implicaba hacerlo. A esta fe responde la acogida de Jesús y su prontitud en curarlo y también en perdonarlo. Le da una doble salud, la corporal y la espiritual.
Así aparece como el que cura el mal en su manifestación exterior y también en su raíz interior. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan atónitos y dan gloria a Dios, otros no. Ya empiezan las contradicciones. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que los letrados se oponen a Jesús. Se escandalizan de que alguien diga que puede perdonar los pecados si no es Dios. Y como no pueden aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es lógica su oposición. Para meditar. Cada uno de nosotros es invitado hoy a perseverar en la fidelidad para merecer ese descanso último y perpetuo, el que nos prepara Dios. El del domingo último, el domingo sin lunes. Caminamos hacia adelante. El reposo está en el reino que Cristo nos prepara. El reposo está en Dios. Mejor, nuestro reposo es Dios. Pero somos conscientes de que sentimos las mismas tentaciones de distracción y desconfianza y hasta de rebeldía. Como los israelitas merecieron el castigo, también nosotros podemos, por desgracia, desperdiciar la gracia que Dios nos ofrece. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero de nada les sirvió porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Los creyentes sí entraron en el descanso. Los incrédulos y rebeldes no. ¿Nos sentimos acaso nosotros asegurados contra el fracaso y la posibilidad de desperdiciar la gracia de Dios? Cuando rezamos este salmo, no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz. ¿Lo aplicamos fácilmente a los judíos? ¿O nos sentimos amonestados nosotros mismos ahora? Ser buenos un día o una temporada es relativamente fácil. Lo difícil es la perseverancia. El haber empezado bien no es garantía de llegar a la meta. El estar bautizados o rezar algo no asegura automáticamente nuestra salvación y nuestra entrada en el reposo último. Escuchamos la palabra, celebramos los sacramentos y decimos oraciones, pero lo hemos de hacer bien, con fe y llevando a nuestra existencia el último, el estilo de vida que Dios quiere de nosotros. Es lo que nos invita a hacer la carta a los hebreos. Lo primero que tendríamos que aplicarnos es la iniciativa de los que llevaron al enfermo ante Jesús. ¿A quién ayudamos nosotros? ¿A quién llevamos para que se encuentre con Jesús y lo libere de su enfermedad, sea cual sea? ¿O nos desentendemos con la excusa de que no es nuestro problema o que es difícil de resolver? Además, nos tenemos que alegrar de que también a nosotros Cristo nos quiere curar de todos nuestros males, sobre todo del pecado, que está en la raíz de todo mal. La afirmación categórica de que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, tiene ahora su continuidad y su expresión sacramental en el sacramento de la reconciliación, por mediación de la Iglesia a la que Él ha encomendado este perdón. Es el mismo, Cristo, lleno de misericordia como en el caso del paralítico, quien sigue ejerciendo su misión de perdonar. Reflexionemos. ¿En qué personaje de la escena nos sentimos retratados? ¿En el enfermo? ¿En las buenas personas que saben ayudar a los demás? ¿En los escribas o en el mismo Jesús? Oremos. Señor, tú nos has dicho que cualquier cosa que te pidamos, en nombre de tu Hijo, nos será concedido. Te pido que me des un corazón solidario. Amén.